Ayer, como supongo que ya sabréis, hubo elecciones presidenciales en Francia. Hubo la primera vuelta, es lo que se produjo exactamente, pero las elecciones francesas son a dos vueltas, las presidenciales. Las elecciones presidenciales francesas tienen dos vueltas para que el presidente, como ya explicaba en el programa de hoy con Alberto Garín, el que salga presidente pues tenga una mayoría consistente. En la primera se hace la criba, se presentan muchísimos candidatos y de ahí solo pueden salir dos. Los dos que queden primeros pasan a la segunda vuelta. Y en esa segunda vuelta pues ya se reordena el voto y se puede ver más o menos quién ha obtenido, quién ha conseguido barrer más votos en una o en otra dirección. De tal manera que el presidente siempre es presidente con más del 50% de los votos. Esto le da mucha estabilidad, digamos, a la presidencia, porque siempre puede decir, oye, que me votasteis el 57%, me votasteis el 66%, como es el caso de Macron. En este último mandato, Macron ha conseguido gobernar con un porcentaje considerable, el 66%, exactamente. Cuando salían los chalecos amarillos, por ejemplo, recordadlo, hace ya más de 3 años, muchos lo decían, oye, un momento, que os estáis aquí metiendo con Macron y diciendo que no es legítimo y tal y cual, pero tiene el 66% de los votos. Chirac en el año 2002 llegó a ganar con el 82% de los votos, porque al otro lado estaba Le Pen. Le Pen es... los Le Pen, podríamos decir, es toda una saga de padre, hija y últimamente hasta sobrina, Maréchal Le Pen se llama. Es una mujer mucho más joven, debe de tener en torno a los 30 o 30 y pocos años, y aunque esta no se ha presentado a las elecciones, sigue la costumbre familiar de dedicarse al politiqueo y demás. Bueno, la cosa es que los Le Pen marcan la política francesa desde hace 20 años. Desde que entraron, por más 20 años exactos, desde abril de 2002, desde que entraron por primera vez en la ronda final, en la segunda vuelta. No siempre lo han hecho, pero en las dos últimas elecciones lo han hecho. En las del año 2017 y en estas. Bien, ¿qué nos cuenta el mundo al respecto? Nos dice lo siguiente. Macron resiste el empuje de Le Pen en el primer asalto. La mayoría de los candidatos eliminados piden el voto para el actual presidente el 24 de abril. Las urnas calcaron los sondeos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, lo cual es estrictamente cierto, más o menos. Ahora veremos los resultados finales porque el programa de hoy, Alberto y yo lo hicimos ayer, pues a eso de las, no recuerdo la hora, pero debían ser las 11 de la noche, 11:30, más o menos, para que el programa pudiese estar listo a las 12:30 de la noche. De tal manera que nos tuvimos que apresurar antes de contar con los resultados finales. Pero a esa hora, y además Alberto ahí tuvo mucha vista, me dijo, mira Fernando, ya todos han reconocido la victoria de Macron, que todos han asumido su derrota en el caso de que se produjese y pocos se van a mover. Miramos un poco el escrutinio que se había hecho a esa hora, que era en torno al 30%. Dijimos, bueno, pues venga, vamos para adelante y sin pararnos mucho en las cifras, que todavía no teníamos las definitivas, teníamos eso sí, las encuestas a pie de urna y parte del escrutinio, pues nos salió un programa más bien aparente. Pero vamos, ahora sí las tenemos, las tengo aquí, las podéis ver, estas son los resultados finales del Ministerio del Interior de Francia. Pero antes vamos con la historia que nos cuentan desde la misma Francia Raquel Villaécija, que es la corresponsal del Mundo en París. Bien, como os decía, las urnas calcaron los sondeos de la primera vuelta de las elecciones presidenciales sin sorpresa y cumpliendo el guión que habían dibujado. Emmanuel Macron y Marine Le Pen se enfrentarán en la segunda vuelta, que se celebrará el 24 de abril, es decir, dentro de 15 días. Como 14 exactamente. Con el 97% del voto escrutado, el actual jefe del Estado y candidato a la reelección ha obtenido un 27,6% de los votos en la primera vuelta celebrada este domingo frente al 23,41%, es decir, hay 5 puntillos ahí que se han quedado, no llegan, de los cosechados por la ultraderechista Marine Le Pen. Ambos, con visiones antagónicas del país y de Europa, están a solo 4 puntos, una diferencia más ajustada que la de 2017, aunque a Macron le da cierta ventaja el hecho de que la mayoría de los candidatos eliminados ha pedido de manera tajante a sus votantes el apoyo para él el próximo 24 de abril. Bueno, no todos han pedido el apoyo para él. En el caso de Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, de la Francia Insumisa, lo que ha dicho es que no voten al Frente Nacional, a la reagrupación nacional, que es como se llama ahora, desde 2017 o 2018, así que está pidiendo de manera indirecta el voto para Macron. Invito a los ciudadanos, aquí viene, cualquiera que sea su sensibilidad, a que se unan al proyecto que represento para hacer barrera frente a la extrema derecha, ha clamado Macron en su intervención ante los militantes en la puerta de Versalles, tras agradecer a los candidatos que le habían mostrado su apoyo para la segunda vuelta, en especial a Jean-Luc Mélenchon. Bueno, Emmanuel, Mélenchon no te había apoyado directamente, lo único que le has puesto en un brete al pobre, y claro, entre tú
Y Le Pen, pues parece ser que te prefiere a ti. El candidato de Francia Insumisa, la única esperanza de la izquierda en estas elecciones, ha creado la sorpresa, pues se ha quedado en tercer lugar, pero a medida que avanzaba el escrutinio adelantaba terreno y se quedaba con el 21,95% de los votos, según el último dato, a solo un punto de Le Pen. El cuarto lugar se fue para el ultraderechista Eric Zemmour, con el 7%. Bueno, estos datos no están del todo actualizados, lo digo porque los tengo aquí. Bueno, sí, prácticamente, según veo, casi. Han tenido que ir rehaciendo la noticia desde ayer, esta buena mujer. Aquí nos está dando un 7,05 y los resultados finales es 7,07, pero vamos, muy parecido. Que adelantó a la candidata conservadora Valérie Pécresse en quinto lugar con el 4,7% de los apoyos. La aspirante del Partido Socialista, Ana Hidalgo, ha sufrido un batacazo histórico, es decir, se ha dado una hostia de considerables dimensiones, con apenas un 1,7% y en décima posición, casi en la cola. Proyecto para Europa, porque esto se ha leído mucho en clave europea, como no podía ser de otra manera y más teniendo en cuenta lo que está sucediendo en Ucrania. Haré todos mis esfuerzos para convencer de que el único proyecto para Francia y Europa somos nosotros, ha señalado Macron en su cuartel general ante cientos de simpatizantes. El 24 de abril podemos hacer la elección de la esperanza de Francia y de Europa, señaló ante los gritos de presidente. Le estaban diciendo lo que ya es, vamos. Una Francia adormilada por una campaña extraña y extenuada por la crisis votaba en esta primera ronda electoral marcada por una fuerte tensión, pues la elevada abstención prevista fue del 26% al final, no fue tanta, votó casi el 75% del electorado, la indecisión de parte del electorado y el hastío de parte del mismo tras 5 años de macronismo hacían difícil hacer previsiones más o menos sólidas. Bueno, se hacían previsiones porque las encuestas decían lo que decían. Quiero crear un Estado protector que garantice la libertad de todos. Mi ambición es unir a los franceses, convertir a Francia en una potencia de paz, un país que vuelva a tener grandeza, ha afirmado Le Pen ante sus militantes. La verdadera pugna electoral, esa que había quedado desdibujada en las últimas semanas, comenzará a partir de este lunes, cuando los dos finalistas tendrán que pelear por cada uno de los apoyos. La ventaja en teoría es para el actual presidente, pues los candidatos eliminados pidieron el apoyo para él y solo Eric Zemmour, como no podía ser de otra manera, se decantó por Marine Le Pen, así como Nicolas Dupont-Aignan, de la derecha dura, que es la derecha que le mola a Bastos, ya sabéis, esta legislatura derecha dura, es lo que cantaban sus seguidores, recuerdo, para cachondeo general. No hay que darle un solo voto a Marine Le Pen, dijo el izquierdista Jean-Luc Mélenchon en su intervención ante sus votantes. Lo dijo 3 veces, aunque sin mencionar que el presidente: os pido a todos votar contra la extrema derecha de Marine Le Pen con la papeleta de Emmanuel Macron, ha pedido Anne Hidalgo. Los socialistas pidiendo el voto para Macron, lo cual tampoco es extraño porque es que Macron era socialista, fue ministro de Hollande. Pécresse también pidió a sus electores unión contra la extrema derecha. Y esto es lo que dijo Pécresse. Pécresse es la republicana, sería lo que es el PP más o menos en España. No soy propietaria de los votos que llevan mi nombre, pero pido a los que me han dado su confianza que piensen en los días próximos sobre la gravedad de las consecuencias para nuestro país y las generalizaciones futuras de toda elección de cara a la segunda vuelta. Vamos, que estaba diciendo, votad a Macron a pesar de que me estoy cagando en él, pero no les quedaba más remedio. Esto de las 2 vueltas es muy gracioso, porque ves que se están sacando los ojos durante la primera vuelta y luego muchos de ellos tienen que recoger cable y pedir el voto para la segunda vuelta. Es un poco lo de las primarias en Estados Unidos, pasa algo parecido. Los mismos que en las primarias han estado desollándose, pues luego tienen que apoyar a su compañero de partido. El 24 de abril se repetirá el escenario de 2017, pero ni el presidente es el mismo ni tampoco Le Pen. Él acumula 5 años de crisis en su mandato, está más desgastado y parte del electorado está cansado y haría lo posible por echarle del poder. Ella, por el contrario, ha logrado suavizar su imagen, en parte gracias a candidatos como Zemmour, mucho más radical. Ya circulan las primeras encuestas de cara a la segunda vuelta, que le dan a él una victoria más ajustada que en 2017, pero le dan ganador. El resultado de esta primera ronda electoral también ha confirmado un cambio de paradigma. Por cierto, paradigma me recuerda a un vídeo que os voy a poner después de Yolanda Díaz, ya lo veremos más tarde. Pero eso ya en la fase sopa de caracol para reírnos, ¿vale? También ha confirmado un cambio de paradigma en la política francesa, que siempre ha estado dominada por los partidos tradicionales. Los malos resultados de Anne Hidalgo, Partido Socialista, como de Valérie Pécresse, republicanos, deja en el aire el futuro de ambas formaciones. Pues sí, sobre todo el Partido Socialista. Bien, vamos con los resultados, queridos. Que al final lo que no son cuentas son cuentos. Bien, ahí tenéis los resultados, no sé hasta qué punto se podrá ver, pero vamos a ver si esto lo puedo ampliar. Mirad qué bien. Elección presidencial 2002. Mirad qué bien se ve. France entière, que significa Francia entera. Resultats au primer tour. Resultados, primer tour o primera vuelta. Lista de candidats. Veis como el francés tampoco es muy complicado. Voix. Voix es votos. Inscrits es inscritos. Exprimés, no tengo ni idea lo que será. Tanto por ciento exprimés.
No lo sé, Alberto Garín, échame una mano. ¿Qué significa exprimés? Porque exprimés sería exprimido, no lo sé. Bueno, vamos con los votos. Tenemos... exprimés. Es que no sé qué diferencia hay entre inscrits y exprimés. Bueno, lo que nos vale es el exprimés. Este es el porcentaje de voto. ¿Vale? M es Monsieur. Aunque se escribe Monsieur, ellos dicen Monsieur, porque los franceses escriben una cosa y luego dicen lo que les sale de las narices. Monsieur Emmanuel Macron. 9.785.000 votos y el 27,8% de esos votos. MME es Madame, la señora Marine Le Pen. Ellos dicen Madame, pero es Madame lo que escriben. Yo no sé para eso que le quiten la E del final. Total, Madame Marine Le Pen, 23,1%. Luego, Jean-Luc Mélenchon, que es Messier también, que tiene el 21,95%. Como veis, han quedado a un poquito más, Mélenchon y Le Pen. Y luego Éric Zemmour, que se ha quedado con el 7%. Como vemos, esto viene a encajar perfectamente con lo que decía Alberto Garín hoy, en el programa de hoy. Tenemos un centro, tanto difuso, que sería Macron, con extremos a los lados. Por un lado, Le Pen y Zemmour, que se nos plantan en el 30% de los votos, como podéis ver, además prácticamente exacto. Y luego, por otro lado, Mélenchon y una serie de partidillos, como puede ser Artaud o el hombre Jadot, la mujer Jadot, que es la ecologista, que quedan también en torno al 30%. Es decir, tenemos un tercio de votantes de votantes en primera vuelta. Esta es la verdadera. Luego ya veremos cómo se redistribuyen en la segunda. Pero en la primera vuelta tenemos 3 tercios, dividido en 3 tercios los votos en Francia. Por un lado, el tercio ganador, que sería, porque es el que consigue aglutinar voto, que sería el de Macron. Luego un tercio a la derecha, formado por Le Pen y Zemmour, y luego otro tercio a la izquierda, acaudillado por este hombre, por Mélenchon, y una serie de, pues eso, de candidatos o candidatillos que quedan por debajo, o candidatillas que quedan por debajo. Bueno, a esto habría que sumar a este hombre, Nicolas Dupont-Aignan, que habría que sumarlo al lado derecho también, como nos ponía aquí la redactora, derecha dura, esta legislatura, ya sabéis. Así que esto es como queda. Alberto nos ha dado una serie de claves en el programa de hoy, que os he puesto antes, que es tal cual. Tenemos ese centro y extremos a los lados. No se puede leer ya esto en clave de derecha a izquierda, porque si lo intentamos leer en clave de derecha a izquierda, probablemente nos equivoquemos. Bueno, probablemente no, seguro que nos equivoquemos. ¿Por qué? Porque Macron acumula tanto voto de izquierda como voto de derecha. Es decir, Macron se ha beneficiado de votantes o exvotantes de los republicanos, tanto como de exvotantes del Partido Socialista. Es decir, los moderados del Partido Socialista o el votante moderado del Partido Templado, como queramos llamarlo, o maricomplejines, qué sé yo, del Partido Socialista y el votante maricomplejines de los republicanos se ha ido al centro con Macron, que es un partido candidato. Macron tiene un partido que se llama La República en Marcha, que es, una extensión de sí mismo. No sé yo si mañana Macron decidiese retirarse, si ese partido podría sobrevivir a un escenario hipotético en el que Macron no esté dedicado a esto. Así que lo que tenemos es eso. Macron, no la República en Marcha. Macron y una serie de partidos o partidillos a los dos lados, con dos fundamentales. Uno, la reagrupación nacional de Marine Le Pen, y otro, la Francia insumisa de Mélenchon, que sería algo así como la reagrupación nacional, pero en el lado izquierdo. La verdad es que se parecen bastante en muchos aspectos. A poco que uno caiga sobre el programa de los dos candidatos, lo que percibe nada más a la primera lectura, no hace falta ir muy lejos, es que son programas muy similares en prácticamente todo, menos en el aspecto identitario y nacional. A Le Pen no se le cae la bandera de Francia, la tricolor, mientras que Mélenchon pues trata de tenerla tapada, no la saca absolutamente para nada. Aun con todas, la izquierda en Francia no es una izquierda nacionalista, como sucede por ejemplo en España. En España ahí es cierto que hay una izquierda de ámbito estatal que dicen ellos, pero por lo demás en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, en Andalucía incluso, la izquierda suele suscribir opiniones u opciones políticas nacionalistas. No sucede lo mismo en Francia. Es decir, la Francia insumisa más se lleva el nombre. La Francia insumisa, no sé si os imagináis que
no sé, Pablo Iglesias o alguno de estos, crean un partido que se llame La España Insumisa, pues tendría algunos problemas para defender ese nombre en regiones como Cataluña o como el País Vasco. Es más, voy un poquito más lejos. No sé si recordáis las últimas elecciones cuando Íñigo Errejón creó aquello de Más País, que le dijeron, bueno, si esto está hecho a imagen y semejanza de Más Madrid, ¿por qué no has creado Más España? Más País, pero claro, hasta ahí no podía dar ese paso. Utilizar la palabra España ya era demasiado arriesgado, así que lo eliminó. Bien, no es el caso de Mélenchon, pero sí es cierto que no es patriótico ni nada por el estilo. Pero quitando eso, esa parte identitaria, contra la inmigración, etcétera, los programas de Mélenchon y de Le Pen son muy parecidos. De ahí que es normal que estén transitando votantes de un lado a otro. Es decir, que haya habido votantes de izquierda, incluso de extrema izquierda, que se hayan pasado a Le Pen. Porque no es un viaje tan largo. Quitando ese asunto de la bandera y el tema de la inmigración, que entre ciertos colectivos, especialmente muy sindicalizados, etcétera, afectados por la globalización, pues puede resultar hasta atractivo. Es decir, bueno, al final, con tanto cuento y tal y cual, resulta que nos han quitado el trabajo, así es como se lo venden, ¿no? Nos han quitado el trabajo los de fuera, entonces pues Le Pen es la única, o los de la reagrupación nacional son los únicos que nos defienden. También Eric Zemmour se ha beneficiado de ese mismo fenómeno, que de absorber votantes desde la izquierda o desde la extrema izquierda. Es más, es en cierta medida a lo que está jugando, por ejemplo, Vox en España, desde hace ya un tiempo. Adquirió, yo diría que en el año 2020, o reorientó su estrategia hacia algo más lepenista, ¿no? Sabiendo que lo va a tener complicado arrebatar votantes al PP en ciertos ámbitos, sobre todo los urbanos, la clase media alta. Entonces empezó a trabajarse otro tipo de yacimientos de votos que dicen los cursis, y por ahora, según se desprende de las encuestas, le está yendo bastante bien. Esto empezó ya antes de 2020, esto empezó en 2019, recordad aquello de la España del Pladur, la España que madruga, etcétera, la apelación directa a lo que había sido votante de izquierdas antiguamente. Realmente la izquierda nos interesa porque no ha solucionado ninguno de vuestros problemas, nosotros en cambio sí tenemos la solución. Vox también lo que hizo, que había empezado en el año 2014 como un partido de derecha liberal, es ir quitándose poco a poco toda esa pátina de liberalismo. Algo parecido a lo que habían hecho previamente en Alemania lo que hoy es la extrema derecha allí, cuando apareció este partido en el año 2013, creo que fue, Alternativa por Alemania, se llama Alternative für Deutschland. Bien, los de Alternativa por Alemania lo mismo, tenían también ciertos elementos liberales, al menos en la parte económica, y a lo largo de 2016, 2015 y 2016 se los eliminaron para centrarse de nuevo en la vía lepenista. Prácticamente toda la derecha identitaria en Europa se bebe del lepenismo. El lepenismo es digno de estudio porque es muy antiguo. Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine Le Pen, empezó a hacer política creo que en los años 70. Estamos hablando de un movimiento político que tiene ya casi 40 años de antigüedad, que lleva presentándose a las elecciones 30 y tantos años, sacando, al principio era prácticamente inexistente, luego poco a poco fue ganando que si diputados en la Asamblea Nacional, en el año 2002 consiguió ponerse en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, ha conseguido no gobernar nunca en el país, ni siquiera en regiones, pero sí en ayuntamientos. Hay un montón de alcaldes en Francia, sobre todo, curiosamente, donde más hay es en zonas que habían sido de tradición obrera, de tradición izquierdista, de tradición socialista, como el norte de Francia, la región de Lille, por ejemplo, o el sur, el mediodía, que también era de tradición izquierdista, comunista incluso. Ahí es donde mejor anclado está el Frente Nacional. Bien, esto está sirviendo de plantilla, lo de Marine Le Pen, lo de su padre, pero sobre todo lo de Marine Le Pen está sirviendo de plantilla para otros partidos identitarios a lo largo y ancho de toda Europa. Lo que ha hecho Le Pen, y esto viene a explicar que haya obtenido estos resultados, que a ver, no es que sean unos resultados históricos, porque Le Pen ya se comportó muy bien en las elecciones del año 2017, es decir, no ha mejorado sus... Tengo aquí los resultados, los he ido a mirar, los resultados de la primera vuelta de 2017. Bien, para que nos hagamos una idea de cómo fue en aquel momento. Vamos a ver, primera vuelta. En la primera vuelta Marine Le Pen obtuvo el 21,3% de los votos. Como vemos, en estas elecciones ha obtenido el 23,1%.
Es decir, no llega ni a 2 puntos más o menos se ha comportado. Ahora bien, en 2017 no existía Eric Zemmour. Es decir, tenemos un 7% restante ahí. Lo que sí hizo Marine Le Pen en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2017 es hacerse con el 33,9% de los votos, es decir, casi el 34% de los votos. Ya nos encajan bien los datos, nos encajan bien los números. Vemos que ya en esta primera vuelta tenemos a Le Pen con un 23%, a Zemmour con un 7% y a Dupont-Aignan con un 2%. Se acercan a ese resultado que tuvo Le Pen en la segunda vuelta de 2017. Ese tercio que os estaba diciendo antes. Ese tercio que está en la derecha identitaria. Luego tenemos a otro tercio en la izquierda. La izquierda identitaria a su manera, porque el identitarismo no solo es nacional, la izquierda tiene sus propios identitarismos, que son igualmente nocivos. Pero bueno, con esto que os cuento ahora, y lo que nos ha contado en la contracrónica de hoy Alberto Garín, creo que queda bastante bien explicadas las elecciones francesas. Ya sabéis, os he dejado antes el enlace ahí para que le echéis un vistazo, porque todavía no sabemos quién será el próximo presidente. Lo más probable es que sea Emmanuel Macron. Podría haber alguna sorpresa, a ver si me entendéis. No hay nada, nunca se debe cantar victoria ni vender la piel del oso antes de cazarla, pero lo más probable es que gane él, teniendo en cuenta que a poco Macron se ha quedado ya en un 30%, casi un 30%, es que necesita sumar a lo que, si vamos a los resultados, quedarse con los votos de Pécresse, cosa que va a tener sin problema, por supuesto, con los votos o casi todos los votos de Hidalgo, que son muy pocos, es un 1,7%, pero que sí que va a mover una parte considerable del voto, entre comillas, moderado o de centro, que no le había votado a él directamente. Así que esto se queda ahí hasta el próximo 24 de abril o 25, que es cuando volveremos a hablar de las elecciones francesas, y en la contracrónica, como os decía en el programa de hoy, lo haremos con Alberto Garín. Nos lo prometió ayer y yo sé que Alberto, cuando promete, cumple.